Es un capítulo que me encanta porque está lleno de hermosas promesas para cada uno de nosotros, promesas que nos dejó el mismo Señor Jesucristo. Y cuando uno lee el primer versículo, se da cuenta en qué contexto el Señor dice estas palabras y deja estas promesas en un primer lugar a sus discípulos, que eran los que estaban con Él, escuchándole en ese momento, pero también promesas a las cuales nos podemos aferrar cada uno de nosotros, sus hijos, hoy, tantos años después de su venida aquí a la tierra. Y el versículo 1 nos habla de un corazón que está turbado. Lo leemos juntos, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y cuando pensamos en esta palabra turbado o turbar, ¿sí?, nos podemos imaginar los diferentes estados del agua. No estoy hablando de estado gaseoso, líquido, eso, ¿no? Del agua de un lago, por ejemplo, o de un mar. Muchas veces el agua está calma, ¿no es cierto? Está planchadita, solemos decir. Y lo podemos asemejar a un estado de paz. Qué lindo es ver un lago, ¿no? Sentarse ahí con un matecito, cuando está totalmente planchadito, que parece que no se mueve absolutamente nada, es como una fotografía que uno está observando. Pero qué diferente es cuando se levanta el viento y empieza a removerse el agua, a agitarse. Y de ahí viene el significado de la palabra turbar. Y ¿sabes qué? Así muchas veces está nuestro corazón, está nuestra vida. Yo no sé en qué aguas estamos navegando hoy. Yo sé en qué aguas estoy navegando yo en este momento. Pero no conozco tu corazón. Quizás estás navegando en aguas que están un poquito agitadas, removidas, ¿no? Y eso turba tu corazón. Y qué hermoso es escuchar las palabras de Jesús, que en esta mañana te dice a vos y me dice a mí: no se turbe tu corazón, no se agite, no se inquiete. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y ahí está la clave, ¿no? Para que realmente podamos hallar paz aún en medio de la tormenta, como dice una canción. Nuestra creencia y nuestra fe firme en Él. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y recién Mario leyó un versículo que me llamó mucho la atención, ahí en el versículo 12. El Señor dijo en el versículo 27: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, si para esto he llegado a esta hora, ¿no? Entonces el Señor sí podía tener su alma turbada porque tenía que enfrentar la muerte en una cruz, por vos y por mí. Pero sin embargo, aquel que ocupó nuestro lugar y llevó nuestras cargas y nuestros pecados y nuestras culpas en la cruz, también se preocupa para que nosotros tengamos paz. Por eso nos dice: no se turbe vuestro corazón. Qué linda enseñanza, ¿no? Él supo decir: mi alma está turbada, porque pasó lo mismo que vos, pero tuvo que enfrentar la muerte en la cruz. Pero a su vez nos deja este mensaje: no se turbe vuestro corazón. Y ¿sabes qué? Muchas veces tenemos que pasar por situaciones difíciles, que nos van a tener así inquietos, agitados, ¿no? Navegando en aguas turbulentas. Pero el Señor nos va a dejar ahora un montón de promesas que vamos a ver, para que nos podamos aferrar a ellas. Hay promesas que pueden ser de cumplimiento mientras estemos aquí en esta tierra, y otras promesas que se van a cumplir cuando estemos en la eternidad. Y seguramente cuando mirás para atrás en tu vida vas a ver que muchas promesas del Señor se han cumplido en vos. Y podemos dar gloria a su nombre por eso. Ayer tuvimos la posibilidad de pasar un día hermoso ¿conocen el camping Pichitraful? No el que se armó el gaucho ahí en Snack, el que está al ladito. Un camping hermoso. Y hay una cascada allá en el cerro, cuando uno se mira al lago, un cerro que está a la izquierda, hay una cascadita. Y hay dos maneras de ir. Uno puede ir caminando todo por la playa, después meterse en la montaña y seguir una huella hasta llegar a la cascada. Y otra, para los que tienen algún medio de navegación o son muy buenos nadadores, por el lago, ¿no? Haces como la diagonal así, dejás el kayak o lo que tengan ahí en la playita y ahí nomás tenés la cascada. Como justo teníamos kayak, ya dijimos, bueno, nos envalentonamos, vamos a hacerlo en kayak. Claro, empezamos, pero no llegamos más a la playita que está del otro lado. Y remamos, hasta que llegamos. Pero ¿sabes por qué pude llegar, por ejemplo, yo que no tengo ninguna preparación física? Porque el agua estaba, ¿cómo estaba? ¿Turbada o estaba calma? Estaba calma, y así es más fácil navegar. Pero te puedo asegurar que si hubiese olas, movimiento, viento, abandonaba
la expedición a los 5 minutos. Pero así nos pasa a veces en nuestra vida. Yo te invito a que en el versículo 2 y 3 veamos la primera promesa del Señor. Y si viniste acá con un corazón turbado, no sé si el Señor te va a dar la paz en este momento, mañana, dentro de un mes o quizás más adelante. Pero sí aferrate a estas promesas para que podamos caminar cada día, aún en medio del dolor de momentos difíciles, tomados de su mano. En la casa de mi Padre, dice versículo 2, muchas moradas hay. Si así no fuera, dice Jesús, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, ¿qué nos promete el Señor? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué promesa tenemos acá? A ver, promesa de una morada, de un lugar, de un hogar celestial. Decía un comentarista, MacArthur, decía, si lo traemos a nuestros tiempos modernos, un departamentito ahí en el cielo, ¿no? Ese es el significado de morada. ¿Qué te gustaría en el cielo? ¿Un 2 ambientes? ¿Un 3 ambientes? ¿Un monoambiente para estar solo y que no te moleste ningún hermano? No tiene nada que ver eso con el cielo, ¿no? Te puedo asegurar que vamos a ser transformados y todas nuestras expectativas carnales que a veces tenemos de casas y de cosas materiales no van a estar ahí en el cielo. Pero sí el Señor nos está preparando una morada. Y qué hermoso es pensar en esto. Hoy quizás está turbado tu corazón con el trabajo, con problemas familiares, con salud, con esto, lo otro. Pero tenemos que levantar nuestra mirada, tratar de salir del llano de este mundo, levantar nuestros ojos al cielo y pensar que hay una eternidad, que hay más que esto. Y que nuestro corazón se llene de gozo y de esperanza porque Dios nos dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Decía el versículo primero, creéis en Dios, creéis también en mí. ¿Le crees estas palabras a Jesús? ¿Sí o no? Le creemos, ¿no? Y qué hermoso saber que cuando no estemos más en este mundo, vamos a estar en las moradas celestiales. Quizás se ha ido tu papá, tu mamá, algún ser querido en Cristo. Y qué hermoso es saber también que los vamos a ver allí en el cielo. Qué hermosa promesa del Señor. Y fíjate que el Señor dice, si así no fuera, o sea, si no fuera que hay un cielo, yo te lo hubiera dicho, dice el Señor. Pero lo hay, lo asevera, lo afirma. Voy pues a preparar lugar. Y el versículo 3 nos habla de un acontecimiento también precioso que va a pasar para la iglesia del Señor. Porque dice que Él vendrá otra vez y os tomará a sí mismo. ¿Para qué? Dice el Señor. Para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. El Señor quiere eso. Quiere que estemos con Él. Caminando día a día con Él en nuestra vida, pero también para toda una eternidad con Cristo. Y ese vendré otra vez hace referencia, por ejemplo, 1 Corintios 15 o 1 Tesalonicenses 4, donde se relata, donde se enseña la doctrina de que el Señor va a venir a buscar a su iglesia. ¿Creemos en esto también, sí o no? ¿Creemos que Jesús va a venir, como dice su palabra, en las nubes y seremos arrebatados y que los que murieron en Cristo van a resucitar? Y los que vivamos o no en ese momento también seremos llevados juntamente con Él. ¿Creemos en esto? Amén. Amén. Qué lindo decir amén a esto. Esta es la esperanza y la promesa del Señor, de que Él va a venir a buscarnos, nos va a tomar para llevarnos a esa morada celestial. Quizá tu alma está turbada, pero estoy seguro que con esta primera promesa un poquito empieza a haber, ¿no?, de efervescencia en tu corazón. Qué lindo que un día voy a estar con mi Señor para siempre en su presencia. Versículo 6. Pero vamos a leer desde el 4. El 6 es el principal, pero el 4 dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Tomás era el que siempre ponía, el dudoso, ¿no? Siempre ponía todo en cuestionamiento. ¿Cuántas veces yo me identifico con él? No le creemos al Señor, nos cuesta tener esa clase de fe que dice, sí, Señor, si vos me decís, lo creo. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Le dice Tomás. ¿Y qué le dice Jesús? Yo soy el camino, Tomás. Y no solo el camino, sino la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es o si no por mí. ¿Tenemos la promesa de un hogar celestial? Sí.
Pero ese hogar celestial no va a ser para todos. El Señor quiere que sea para todos porque murió por todos. Pero va a ser para aquellos que entienden cuál es el camino a ese hogar celestial. Por eso Él ahora no solamente dice, te prometo que voy a venir a buscarte y te voy a llevar al cielo, sino que dice, te enseña el camino. Entonces tenemos la promesa acá de un camino, que es Jesucristo mismo. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, y ustedes me podrán decir, sí, pero también sabemos que hay otros caminos, ¿o no? Si yo soy bueno, o hay muchas religiones buenas también que también nos pueden llevar al cielo. ¿Es así? No. Por eso Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad, no hay otra verdad. Él es el camino y es el que nos lleva a la vida eterna en esa morada celestial que nos prometió cuando nos venga a buscar. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. También dice su palabra que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Uno solo. ¿Sí? Entonces, hoy nos tenemos que ir con esta certeza. Esta es una promesa que muchos de los que estamos acá ya la hemos tomado para nosotros, ¿no? Levante la mano quien un día entendió que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén, qué bendición. Pero quizás estás con duda. Si estás con duda, no te voy a pedir que levante la mano como dice Jorge. No, María no está. Pero despejá esa duda. No te quedes con eso. Tomá una decisión. Por sí o por no. Hay que tomar una decisión. Vos podés creerle a Dios y a su palabra y decir, Jesucristo es el camino, tengo que ir por medio de Él, no me queda otra. Tengo que creer en Él. Recibir lo que Él hizo por mí en la cruz, su amor, su perdón, su gracia, su salvación. O podés decir, no, ¿sabes qué? No creo, sigo por mi camino. Pero ¿qué pasa? ¿Vas a tener acceso a esas moradas celestiales? No. Entonces te invito hoy a que creas en Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, como tu Señor y tu Salvador, para que puedas también algún día estar en su presencia en esas moradas celestiales y que esa primera promesa que vimos se haga efectiva también en tu vida. Tercer promesa, versículos 7 al 12. Si me conocieseis, dice Jesús, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe de vuelta. Yo me encariño con Felipe, ¿no? Porque nos identificamos con él. Cuando uno ve las debilidades de las personas, dice, bueno, ahí estoy yo. Cuando uno ve cuando Pedro se equivoca, le niega, se enoja, ahí estoy yo también. ¿No les pasa eso? Pero acá Felipe de vuelta dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Qué le faltaba identificar a Felipe? Que ese Jesús que estaba desde hacía tanto tiempo con él, hacedor de milagros, el que hablaba con autoridad, el que levantaba a los muertos, el que hacía infinidad de milagros, era el mismo Dios, el que ya estaba viendo al Padre. Por eso el Señor Jesús le dice, tanto tiempo, Felipe, hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto, ¿a quién ha visto? Al Padre. ¿Cómo pues, dice tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras que hago. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El Señor acá está dejando una gran verdad y enseñanza. Que el Padre y Él son uno mismo. Diferentes personas, pero son un solo Dios. Un solo Dios. Y acá tenemos otra promesa, que es la promesa de un Padre. De un Padre que nos ama, que está con nosotros, que va a estar para toda la eternidad en esa morada celestial que está preparando. Por eso el Señor Jesucristo supo decir, si conocieseis a mí, si me tenéis a mí, tenéis también una relación con el Padre. Hace unos días atrás tuvimos la posibilidad de estar en Buenos Aires. Y siempre es lindo volver a la casa de tu papá, ¿no? Y de tu mamá. ¿A quién le gusta visitar al papá o a la mamá? Por ahí no todos lo tienen ahora, pero en su momento sí, ¿no? Qué lindo que es. Uno se siente como en casa, ¿no? Las voces, los olores,
la música de la enfrente allá en Buenos Aires, en esos barrios bochincheros. Subís a tu habitación, por ahí todavía están pegados los pósters de cuando eras un chico, ¿no? Y estás en tu casa. Yo tengo un póster en mi pieza. Yo me fui a mi casa y el otro día le sacaron todos los pósteres. Sacaron todo. No, en mi casa está todo intacto. Está todo intacto. Hasta la misma pintura, ya está media manchadita, pero la misma pintura que me hizo pintar mi papá a mí la pieza. Entonces miro ese techo y digo, ¿cuántas pinceladas le di a esto? Brilla, pero le di como 4 manos. Y ese es mi hogar, es la casa de mi papá. Y qué lindo es ir. Y cuando nos despedíamos sentí un abrazo fuerte que me dio, aunque sea de pocas palabras, ¿no? Y uno dice, y es tu papá y te ama. Y qué hermoso es cuando estemos en el cielo, en la casa del Padre, con nuestro papá. ¿Viste que la Biblia habla de una expresión cuando uno dice, Abba Padre? ¿Sí? Es esa expresión de ternura, de cercanía, de papá querido. ¿Es Dios tu Padre? Dios promete, quiere ser tu papá y dice el Evangelio de Juan 1:12, bueno, podemos decir memoria, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bendición ser llamados hijos de Dios y tener en nuestro corazón esta promesa de un Padre bondadoso, poderoso, que nos ama a cada uno de nosotros. Versículo 13, vamos avanzando, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo, ¿qué dice? Yo lo haré. ¿Y acá qué promesa tenemos? Bueno, tenemos la promesa de un refugio seguro, que es a través de la oración. El miércoles veíamos, ¿no?, las condiciones para tener una oración contestada, eficaz. ¿Sí? Y acá también nos dice cuáles son esas condiciones. Dice que tenemos que orar en el nombre de Jesús. Todo lo que pides en mi nombre. Y orar en el nombre de Jesús no es decir al final, en tu nombre Jesús, amén. Eso es una frase. Pero orar en el nombre de Jesús implica que mi vida esté en consonancia con lo que Jesús me pide, para que yo pueda pedir de acuerdo a su voluntad. Significa que yo tengo que entregarle toda mi vida al Señor, para que cuando pida, ni se me ocurra pedir algo que no esté de acuerdo a lo que el Señor quiera para mí. Entonces ahí sí esas oraciones van a ser contestadas. No es que el Señor es como la lámpara de la línea, ¿no? ¡Frum! Pide 3 deseos que te lo daré. Y pedimos cualquier cosa. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo os lo haré. Y lo afirma 2 veces, en el versículo 13 y en el versículo 14, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, aferrate también a esta promesa de la oración, de pedir en su voluntad, en su nombre, y el Señor va a contestar aquellas peticiones de tu corazón. ¿Hay algo que le estás pidiendo al Señor hace mucho? ¿O hace poco? Pero que anhelás fervientemente, que vos decís, ay, ojalá el Señor me diera esto. Bueno, si estás con el Señor y en el Señor va a responder tu petición. Aferrate también a esta promesa grande de él. Versículo 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros como siempre o para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y el versículo 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuál es la promesa acá? A ver. ¿Cuál? ¿Qué vamos a recibir? El Espíritu Santo de Dios. Esta es una promesa ya cumplida en aquellos que somos sus hijos. El Espíritu Santo viene a morar a tu vida para siempre, dice ahí. No es como en la dispensación donde cuando vivía el rey David, donde dice que el Espíritu, dice, no quites tu Santo Espíritu de mí, porque el pecado alejaba al Espíritu Santo de Dios de las personas. A partir de la obra de la cruz, cuando recibimos y reconocemos a Cristo como Salvador, viene a morar en nosotros el Espíritu Santo de Dios para siempre. Y esta es una promesa que la pueden tomar los que quizás todavía estén acá y no hayan recibido a Cristo. Pero si ya sos un hijo de Dios,
tenés el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Dice la palabra que somos templo de ese Espíritu Santo de Dios. La palabra en el original en griego para consolador es paracletos, que es intercesor, abogado, consolador. Y es esa la función que Él cumple en tu vida y en la mía. Y no solo eso, sino que dice también que Él, ¿qué hará? Nos recordará. ¿Y qué más dice? Y nos enseñará todas las cosas que el Señor dejó para vos y para mí. Que realmente esto sea una realidad en tu vida y en la mía. Disfrutar de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Saber que Él nos revela cada día lo que hay en su palabra. Nos enseña, nos guía. Otra promesa del Señor, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me... Hago esa pausa para ver si se durmieron o no. No están siguiendo. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mí. Muy bien. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y dice el versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Acá la promesa nos está hablando de una promesa, una recompensa grande para vos y para mí. ¿Una recompensa qué es? Algo que se te da cuando realmente te lo mereces, te lo ganaste porque hiciste algo, ¿sí? Acá la condición es: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ama al Señor. Y la promesa es, dice el Señor, te amaré y me manifestaré en tu vida y haremos morada contigo, una comunión personal con Dios, ¿sí? Qué hermoso es tener el amor del Señor en nuestra vida, una relación con Él, una comunión con el Padre y con el Hijo. Pero a veces esa experiencia es interrumpida por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, porque somos cabeza dura, ¿no es cierto? Y no queremos obedecer al Señor. Sabemos lo que Él nos dice en sus palabras, sabemos sus mandamientos, pero si no los guardamos, si no los ponemos por obra, quiere decir que no le estamos demostrando un genuino amor al Señor. Y el Señor puede en ese momento establecer una relación con vos. No. Pero la promesa es que si guardás sus mandamientos y amás al Señor, vas a ser amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él, dice el Señor. Qué hermosa recompensa y regalo para nuestras vidas. Y en último lugar, versículo 27. Hablábamos en el primer versículo, cuando empezaba el mensaje, acerca de un corazón turbado, de esas aguas que a veces nos inquietan, agitan nuestra vida. Y mirá cómo termina este capítulo con esta promesa hermosa: la paz os dejo, mi paz yo no las doy como el mundo la da. No se turbe, vuelve a decir el Señor, vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Sabes qué? El enemigo, Satanás, lo que más desea es turbar tu corazón y tenerte atrapado en el miedo, en el temor. Eso es lo que más desea. ¿Y cuántas veces vivimos así? Pero vos decís, pero un hijo de Dios puede vivir así, sí, si te alejas del Señor, si contristás ese Espíritu Santo que hay en tu vida, si te apagás como un fueguito, como una brasita que se aleja del fuego, va a tomarte el temor, el miedo, la turbación. Pero el Señor por eso te dice: yo te dejo mi paz, te doy mi paz. Y es una paz que no es como la paz que da este mundo. Y siempre lo decimos, ¿no? Cuando el mundo habla de paz, bueno, voy a tener paz cuando tenga un bienestar económico. Voy a tener paz cuando me pueda ir de vacaciones a República Dominicana, decía hoy Noelia, ¿no? Que esto es como República Dominicana con 15 grados menos. Y la gente dice: ay, sí, voy a tener paz. Y aquí no le gustaría estar, ¿no? En una hamaca paraguaya entre dos palmeras te vas a sentir bien, relajado en última. Pero no tiene nada que ver con la paz que el Señor te da. Porque si vos quitas a una persona de esa condición de bienestar, enseguida pierde la paz.
En cambio, la paz que el Señor te quiere dar, que no es como la del mundo, es una paz que la vas a tener aún en los momentos difíciles. Cuando te falte dinero, cuando no estés en República Dominicana ni nada de eso, el Señor te quiere dar esa paz. ¿La querés tener? Aferrate a esta promesa, porque el Señor te dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pero para tener esa paz, primero tenés que tener la paz con Dios, que nos habla la palabra, la paz con Dios. Y para estar en paz con Dios, tenés que aceptar lo que el Señor hizo por vos en la cruz. ¿Qué dice Romanos 5.1? A ver quién lo lee. Alguien que busque Romanos 5.1 y alguien que busque también Colosenses 1.20. Romanos 5.1 y Colosenses 1.20. A ver quién lee Romanos. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien. ¿Cuándo tenemos paz? Una vez que hayamos sido justificados por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuando le recibimos como nuestro Salvador, como aquel que supo hacer la paz entre Dios y los hombres. ¿Y qué dice Colosenses 1.20? ¿Alguien lo tiene? Y por medio de él reconciliar Todas las cosas. por medio de él reconciliar contigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Muy bien, gracias Jorge. Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. No hay otro camino para tener esa verdadera paz que a través de recibir a Cristo en tu corazón y aceptar ese sacrificio que hizo por vos en la cruz, que ocupó tu lugar y pagó el precio de tu pecado frente a Dios. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, que podamos, como dije al principio, tomar estas promesas para nosotros, muchas que ya las tenemos, ¿no? Pero otras que se van a cumplir en la eternidad. Y caminar cada día nuestra vida disfrutando de esa comunión y de esa paz en Cristo, a pesar de los momentos de turbulencia, ¿no? Que todos en algún momento los vamos a atravesar. El Señor promete estar con nosotros. Y pensá en esa morada eterna que te espera en los cielos para toda la eternidad. Amén.